Bienvenidos a Cápsula de Reflexión. Soy el pastor Miguel Mazariegos y cada mes nos reuniremos aquí para sumergirnos en las Escrituras, buscando la voluntad de Dios para nuestras vidas. Vivimos en un mundo lleno de desafíos, preguntas y momentos de incertidumbre. Pero en medio de todo, la palabra de Dios será nuestra guía y fortaleza. En este espacio descubriremos juntos cómo su verdad eterna nos anima, nos transforma y nos dirige hacia una vida plena en su presencia. Así que acompáñame en este viaje mensual, donde encontraremos en las Escrituras respuestas para nuestra vida diaria y esperanza para enfrentar los tiempos difíciles. Prepárense para reflexionar, aprender y ser renovados por su palabra. Que Dios los bendiga y nos vemos en nuestra siguiente cápsula de reflexión. Muy buenos días. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gusto estar de nuevo con ustedes en este segmento en el cual nos permite el Señor poder llevar a cabo lo que es la transmisión de cápsula de reflexión correspondiente ya al mes de junio. Prácticamente llegamos al medio año como si nada, y esto es bueno, dado que entre más pronto pasa el tiempo, más nos acercamos a la inminente venida del Señor Jesucristo. Así que es para mí un gusto volver a estar en sus hogares, llevando a cabo la transmisión de este segmento de información bíblica, por medio de la cual nosotros podemos llevarle el consejo de la palabra del Señor. Vamos a tocar el tema sobre lo que es la mente de Cristo, un tema que definitivamente nos favorece a todos los que somos creyentes y aún aquellos que no lo son todavía, pero están en un proceso de llegar a los pies de Cristo. Creo que esto es un buen comienzo en su vida nueva. Así que permítanme tomar la base escritural que está en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Vamos a ir al capítulo 2 y vamos a leer el verso 16. Si usted me acompaña ahí en casa con su Biblia, quisiera leer lo que la palabra del Señor dice. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermoso pasaje, como es toda la Santa Escritura. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando Pablo hablaba a la iglesia de Corintios al respecto de lo que el Espíritu le mostraba que hablara a la iglesia en ese lugar, había un sentir en el apóstol Pablo, y definitivamente es acerca de lo que a veces incluso el creyente pueda tener en su mente con respecto a lo que es el mundo informativo al cual él se somete. Por ejemplo, podemos pensar que el poder de nuestros pensamientos que está en nuestra mente nos va a llevar a muchas veces a actuar de la manera como pensamos. Y lo que pensamos, recuérdense que es lo que hacemos. La mente yo la podría ver como una torre de control. No sé cuántos están familiarizados con lo que es una torre de control en un aeropuerto, pero si hablamos de las ciudades grandes, en este pequeño espacio que es una torre en la parte de arriba, donde están todos los controladores de tránsito aéreo, ellos tienen una gran responsabilidad con tomar decisiones, ubicar los vuelos que están entrando, los que están saliendo, en una manera tan precisa y tan ordenada que de ellos dependen miles de vidas cada vez que un avión sale o cada vez que un avión aterriza. Por esta razón lo puedo comparar con la mente que nosotros los humanos Dios nos ha dado.
porque es precisamente nuestra mente la que funciona como una torre de control, desde donde nosotros con nuestros pensamientos podemos tomar tanto decisiones buenas como decisiones malas. Y es ahí donde nosotros debemos de ubicar este pasaje de la carta de Corintios. Definitivamente podemos ver que nos describe este pequeño versículo de 2 renglones solamente, 2 preguntas. La primera dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Imagínense esta pregunta, ¿quién ha llegado a conocer la mente del Señor? Por eso la Escritura nos deja saber que los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Hay una gran diferencia incomparable, como para poder ver que nunca los pensamientos de Dios se van a comparar con los pensamientos de los hombres. Yo diría, si ubicamos este pasaje en respuesta a lo que la pregunta se hace en este pasaje, si tuviéramos realmente nosotros la mente de Cristo, nuestra forma de vida, nuestra existencia misma sería otra. Porque imagínense lo que es tener la mente de Dios. Luego la siguiente pregunta, ¿quién le va a instruir? No hay nadie más grande que Dios para instruirle en lo que debe hacer. Esto nos lleva entonces a pensar que definitivamente en estas 2 preguntas, definitivamente para que el hombre llegara a ubicarse dentro de lo que es el plan maravilloso, precioso, eterno de Dios, definitivamente tenemos que tener la mente de Cristo. En esta misma carta encontramos unos versos arriba donde dice, sin embargo, escuchen esto lo que Pablo escribe en el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice Pablo, que qué cosas, ¿verdad? Lo que la Biblia nos enseña, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahí podemos ver entonces que definitivamente la sabiduría que hay dentro de los hombres para poder llegar a tener una sabiduría como la que Dios quiere que tengamos, se requiere madurez espiritual. Por eso mismo dice que la sabiduría que Dios nos quiere dar no tiene nada que ver con la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes, dice, ni de los que gobiernan el mundo actualmente, porque dice Pablo, ellos perecen. Entonces podemos ver que definitivamente los pensamientos de los hombres, si no contienen lo que es la sabiduría de Dios que se alcanza con la madurez espiritual, el hombre va en declive, a un abismo seguro por no tener el conocimiento de Dios. Definitivamente, entonces, esto nos hace pensar que Pablo está tratando que dentro de lo que ya era la iglesia del Señor, los creyentes que ya para entonces, componía la iglesia del Señor, se ocuparan o trataran por lo menos de llegar a tener la mente de Cristo, como Él pensaba, como Él se conducía, como Él reflejaba lo que era un hijo de Dios. Entonces, podemos ver que Pablo, ya un poquito más abajo en el verso 14, deja en claro un poco más lo que es el hombre natural, el hombre que actualmente existe en este tiempo. Dice el verso 14, pero el hombre que es natural, dice que no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Por qué? Porque para este hombre natural van a ser locura y no las puede llegar a entender porque dice que se han de discernir espiritualmente. Aquí podemos ver claramente un enfoque
de lo que es el hombre común, el hombre que no tiene la sabiduría de Dios. El hombre natural no puede llegar a comprender las cosas que Dios hace, las cosas que Dios dice y las cosas que Dios quiere hacer. Porque dice Pablo, hablando acerca de estas personas, que para ellos todo lo que tiene que ver con Dios es locura. No sé cuántas veces usted ha escuchado que a los hermanos de la iglesia, mucha gente los cataloga, los define como gente loca. Y la verdad que están en el lugar incorrecto, porque los locos están del otro lado hablando al respecto de que es una locura la forma como el hombre natural piensa, porque no puede ubicar su mente en las cosas que Dios, y lo dice Pablo, porque se tiene que discernir espiritualmente. Hay muchas cosas que nosotros no llegamos a entender, a comprender, del por qué Dios hace esto, del por qué Dios hace lo otro, e incluso muchas veces esto hace que el hombre venga a pelear contra Dios mismo, porque no logra encontrar respuestas lógicas a lo que su mente natural quiere recibir. Y es porque no hay un espacio abierto en la mente de un hombre natural donde se pueda ubicar lo que proviene de Dios. Entonces creo que es muy importante, si volvemos al primer verso que leímos, en donde dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando está haciendo Pablo referencia a ese nosotros, está hablando el contorno de lo que es la iglesia del Señor. Tiene que entonces haber con una mente de Cristo un cambio radical en la vida de un creyente, porque ya no va a razonar, no va a pensar de la manera como el hombre natural lo haría, sino de una manera espiritual. El por qué Dios permite esto, el por qué Dios permite aquello, porque esa es la voluntad de Dios, porque Dios así lo quiere hacer. Por eso la pregunta de Pablo, ¿quién puede instruir a Dios de cómo Él debe de hacer las cosas? ¿Cuántas veces nosotros nos oponemos a cosas que Dios está haciendo? Y la verdad es que Dios constantemente nos está sorprendiendo de la forma como Él actúa, porque no tenemos nosotros esa sabiduría prodigiosa de Dios como para poder entender todo lo que Él está haciendo y todo lo que Él quiere hacer. Entonces, Pablo a la iglesia de Éfeso le dice lo siguiente: renuévense en el espíritu de su mente. Está hablando de una renovación, está hablando de un cambio, está hablando de que, bueno, ahora ya no estás en el mundo, ahora eres parte del reino de Dios, y para poder ser parte de este reino, tienes que comenzar con una renovación mental. Al principio, cuando uno llega recién convertido a la iglesia, uno no puede todavía entender las cosas que dentro de la iglesia se están llevando a cabo. Yo recuerdo en mi conversión, cuando empecé a la iglesia, yo no sabía por qué unos lloraban y en el mismo lugar porque otros veían, y porque estos danzaban, y porque estos se tiraban al suelo. Bueno, muchas cosas que dentro de lo que era mi forma de pensar y mi forma de ver a una iglesia, como que estas cosas no se ubicaban dentro de lo que yo esperaba fuera la iglesia del Señor. Pero conforme fui renovando, y les digo fui porque en esto tomamos parte nosotros, decidir cómo yo ahora tengo que proceder. Por supuesto, todo este trabajo no lo podríamos llevar a cabo si no estuviera la intervención divina del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo, gloria a Dios, que el Señor nos envió al Espíritu Santo, se ve crispa la piel de pensar tan solo qué sería de nosotros
si no tuviéramos al Espíritu Santo. Y por eso aquí el apóstol Pablo dice, renuévese en el espíritu de su mente, porque Espíritu Santo con espíritu de hombre van a hacer un trabajo perfecto. Y esta renovación va a hacer que todo empiece a verse de una forma diferente. Yo diría, a verse desde la óptica de Dios. Y vuelvo a lo que decía yo al principio, y creo que a todos los creyentes que ahora caminamos en la perfecta voluntad del Señor, tuvimos esta experiencia, que cuando reiniciamos una vida en el Evangelio, muchas cosas no las ubicábamos en el lugar preciso, porque todavía estamos en ese proceso de renovación. La gran bendición que tenemos, amada iglesia, es que dice que lo que el Espíritu Santo inició, Él lo va a perfeccionar. Entonces, hay muchas cosas que todavía posiblemente muchos de los hermanos que ahora mismo están viendo la cápsula de reflexión, todavía hay muchas dudas, hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Pero yo diría, seamos pacientes en esperar, que no sea el hombre el que te tenga que responder las dudas y preguntas que tú tengas en cuanto a cosas del reino, sino que venga a ser el intérprete perfecto de la Escritura, que es el Espíritu Santo. ¿Y por qué digo el intérprete? Porque solamente Él nos puede dar la interpretación correcta de lo que Él inspiró a hombres a escribir la Santa Escritura. De esta manera, yo creo que vamos a ir renovando nuestra mente, dándole lugar a las palabras de Dios, dándole lugar a las predicaciones que se nos ministran cuando estamos en nuestros servicios, dando lugar a esas alabanzas tan preciosas que salmistas, inspirados por el Espíritu Santo, de los ha usado para que con todo lo nuevo que estamos alimentando nuestra mente, podamos ir renovándonos en el espíritu de nuestra mente y poder ver que las cosas de Dios son hermosas, maravillosas, nada que se compare con lo que este mundo nos ofrece. Así que con todo esto yo creo que en el proceso de la renovación vamos a ir siendo, vuelvo a repetir la palabra, sorprendidos por las cosas que Dios va a estar trabajando por medio del Espíritu Santo en cada uno de los que somos creyentes. Algo muy importante que se escribió allá en el Antiguo Testamento, y precisamente es el profeta Jeremías el que, inspirado por el Espíritu, dejó trazadas estas líneas en la Escritura. Dice en el capítulo 17 de Jeremías, el verso 9 y verso 10, dice engañoso. Oiga esto. Aquí se define el corazón humano de todos los hombres que están sobre la tierra. Y aquí no podemos clasificar en grupos, yo diría general. Dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y añade algo, no se queda solo con el engaño, sino añade imperverso. O sea, en lo natural del hombre, después de la caída, por supuesto, de Adán, porque antes el hombre era perfecto, tanto de que el mismo Dios Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese era el hombre perfecto en el diseño de Dios que Él quiso poner sobre lo que era la creación de lo que le llamamos tierra. Lamentablemente, la caída provoca unos estragos increíbles en la humanidad que hasta el día de hoy podemos ver que cosas que existen en la tierra, el hombre las toma y en lugar de sacar provecho, no estoy generalizando en este punto, toma muchas cosas que hace que con eso mismo se destruya, con una mente perversa, con un engaño total de que no solamente ellos mismos son arrastrados a una vida de pecado, sino que contribuyen a que en el mundo de las tinieblas, el que gobierna esta tierra, que es nuestro adversario, el diablo, Dios lo reprenda, toda esta gente que lo bueno de Dios lo agarraron para hacer cosas que se
ellos mismos se autodestruyen y destruyen, están destruyendo a la humanidad. Un suceso que no queremos que vaya a pasar en estos días con respecto a los conflictos entre las naciones es, por ejemplo, cuántos países ahora mismo tienen una serie de ese armamento nuclear tan sofisticado que yo no dudo, hay algunos países que no muestran su potencial o el poder militar que tienen ahora mismo para no dar a conocer a otros países hasta donde ellos pueden llegar no a construir, sino a destruir este planeta. Bueno, yo lo que quiero explicar en esto es de que aquí podemos ver que esta es la razón por la cual Jeremías, usado por el Espíritu, dejó estas palabras que dicen que el corazón del hombre no solamente es engañoso, sino es perverso. Pero miren lo que dice más adelante. Hay una pregunta, dice, ¿quién lo conoce? ¿Quién llega a conocer el corazón del hombre? Y mire, esta palabra engaño, ¿acaso no fue la primera herramienta que usó Satanás para que cayera el pecado del hombre? Dice que engañó a Eva. Entonces, ese es el temor de Pablo en el Nuevo Testamento, que dice que esa es la preocupación constante de los hombres de Dios, que el Señor nos pone a predicar su palabra, que así como fue engañada Eva, va a haber un engaño en lo que son los hijos de Dios, porque recuérdense que Eva era perfecta. Eva no era cualquier mujer, era la creación misma de Dios en un ámbito puro. Pero ahí se mete Satanás y logra engañar a Eva al punto de que contribuye en el engaño de Eva a que caiga Adán. Bueno, podemos ver que entonces desde el principio el engaño le funcionó a Satanás, que hasta el día de hoy, a través del engaño, el enemigo ha logrado destruir. Qué importante es entonces darle espacio a este mensaje que Dios hoy nos está dando a través de su Espíritu Santo. Tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no sea ni engañado, ni se convierta en un corazón perverso. El único que conoce nuestro corazón y sabe cómo estamos es Dios. Tú puedes tener a tu cónyuge, tú puedes tener a tus hijos, a cualquier persona de confianza a tu lado y aún ellos mismos te pueden engañar. Ellos mismos. Personas que se dice lo aman a uno. Entonces nosotros no tenemos ni idea qué está en la mente y en el corazón de aquel que está a tu lado. De qué manera piensa y cuáles son esos pensamientos que se tienen en su mente. El único que puede llegar a ese lugar, dice aquí, es Jehová. Porque la respuesta, ¿quién conoce el corazón del hombre? Dice yo, Jehová. Hay una respuesta indiscutible. Ahí el único que conoce el corazón del hombre es Jehová. Ahí no hay vuelta de hoja. No se puede discutir lo que aquí describe Dios. Entonces, Él dice aquí, el que escudriña la mente, el que prueba el corazón, ¿con qué intención? De darle a cada uno, esto es personal, es individual, su camino. ¿Sí? Y esto según el fruto de sus obras. Qué interesante saber que la mente que tenemos, si está guiada por el Espíritu Santo, puede hacer de una persona algo diferente, totalmente. Yo por eso recomiendo
a todo creyente, deja que el Espíritu Santo escudriñe tu mente. Deja que el Espíritu Santo pruebe tu corazón, porque de esa manera vas a llegar a saber si realmente tu pensamiento, tu forma de pensar, tu forma de actuar, bueno, cuántas cosas son propias de ti, están dentro de lo que es la cobertura espiritual, para que puedas estar seguro de que de la manera como te conduces, más que serle agradable a los hombres, que sea agradable a Dios. Así que nosotros tenemos que definitivamente llegar a dejar que haya un autoexamen en nosotros, no un autoexamen, sino un examen de parte de Dios, para que Él sea el que nos ubique de cómo estamos nosotros en nuestra mente. Dios nos da su ley y nos la describe precisamente en este lugar. Jeremías, el mismo profeta, lo describe en el capítulo 31. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. El verso 33, así lo describe. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. O sea, es un pacto no con todo el mundo. Aquí lo describe el Señor con una casa en particular. ¿Cuál? La de Israel. Después de aquellos días, haciendo referencia a lo que ya ha sucedido, dice Jehová, les daré mi ley. Pero miren dónde la va a ubicar. Les daré mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón para que yo sea a ellos por Dios y ellos me sean por pueblo. Ahí viene entonces definitivamente una aclaración a que no todos realmente pueden caminar de acuerdo al plan de Dios, ni llamarse, por supuesto, hijos. Yo creo que para hacer un poquito más claro este concepto, creo que tú te das a conocer con el apellido a la familia que tú perteneces. Tú no puedes decir yo soy López cuando tu apellido es Mazariegos. ¿Sí? Porque definitivamente no perteneces a esa familia. Y así pasa con mucha gente que se dicen ser hijos de Dios cuando no tienen ni el más mínimo conocimiento de Dios como Padre. Entonces no pueden autonombrarse de esta familia cuando no tienen el apellido al que esta familia pertenece. Entonces este es el pacto que Dios hace con Israel después de aquellos días. Les daré mi ley en su mente, aleluya. Y esa es la base. Tener la ley de Dios en tu mente para que ahora escrita en tu corazón, tú lo veas a Él como Dios. Y entonces Él te verá como su pueblo. Con todo esto creo que vamos quedando muy en claro de lo que Dios espera. Tener la mente de Cristo significa entonces compartir su plan, el propósito y por supuesto la perspectiva de Cristo. Y es algo que todos los creyentes entonces vamos a poseer. Es tener la mente de Cristo. Cuando nosotros vemos esto, llegamos a ver lo que Romanos dice en su carta del capítulo 12. Y esto lo hemos tocado mucho. Son el 1 y el 2, son dos versos muy conocidos. Muchos predicadores los ocupan. Pero yo quiero usar el verso 2 del capítulo 12 de Romanos. Dice, no se conformen a este siglo, sino aquí dice, transfórmense, aleluya. ¿Por medio de qué? De la renovación de su entendimiento. Para que entonces cada uno de nosotros podamos llegar a conocer, aquí dice, a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Que no solamente es agradable, sino llega a ser perfecta en todos sus ámbitos. Qué hermosa palabra. Pero si nos damos cuenta, somos nosotros, porque dice aquí, yo los voy a transformar, nos dice, aquí dice, no se conformen. Entonces, depende de ti el que conformarte a este siglo,
no te lleve a un cambio de mente. Yo me he dado cuenta con personas que uno encuentra en su camino, a los que uno por el amor que tenemos de Dios, al tener la mente de Cristo, para que nadie se pierda, les compartimos del Evangelio y les hablamos de qué es lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Y muchas veces, lamentablemente, la respuesta es, yo nací así y así me quiero quedar. De esa manera es como yo pienso y nadie me va a instruir. Qué triste. Hay un conformismo a la manera de vivir, de pensar, de caminar, que definitivamente están totalmente cerrados a lo que Dios quiere hacer. Entonces, el primero que se opone a que Dios pueda hacer un cambio en la vida de esa persona, que lo puede por medio de su Espíritu Santo, pero no va a tomarle a la fuerza a la persona y yo te voy a hacer como yo quiero, sino que espera que llegue un momento en el que haya un deseo de cambio que Dios va a esperar. ¿Para qué? Para que entonces, como dice Pablo, no se conforme. El conformismo tiene a mucha gente estancada en su mundo en el que vive. Amanecen en un día de problemas, un día de tragedias, un día de convulsiones, un día que es definitivamente desagradable, pero se conforman porque eso es a lo que están acostumbrados. Cuando ellos se transformaran su forma de pensar, renovando su mente y dando lugar al Espíritu Santo para que mi día pueda mejorarse, lo único que tienen que hacer es llegar a comprobar, entregando su corazón a Cristo, cuál es su perfecta voluntad, que es agradable y que es perfecta. Entonces, como que sí, tenemos que nosotros tomar la decisión número uno, de no conformarme. Y número dos, de dar un paso al cambio, a una transformación gloriosa. ¿Cómo comienzo esto? Renovando mi mente. Aquí está la torre de control, en donde tienes el mando para que todo tu ser sea totalmente transformado. Depende de ti. Nunca debemos echar la culpa a Dios. Es que si Dios hubiera, es que si Dios te hubiera, es que por favor detente. Estás blasfemando contra Dios. Desde el principio Dios ha querido que el hombre en todo disfrute de la vida que le ha dado. Pero lo que le impide llegar a este término es que su mente no la ha renovado. Hoy es un día que puedes comenzar a unos cambios increíbles. Yo te puedo usar esta palabra porque conozco a mi Dios, que te puedo garantizar que si hoy tú ahí donde estás, te arrodillas y dices, Señor, la vida que tengo es una vida desagradable, es una vida que no me da una satisfacción total, tengo este problema, tengo el otro, y ya no sé qué hacer, Señor, me quiero hasta morir. Si hoy tú decides, oye lo que estoy diciendo, si hoy tú decides un cambio, comienza a renovar tu mente. Habla con Dios y dile, Espíritu Santo, ven y cambia mi forma de pensar. Quiero renovar mi pensamiento, quiero renovar mi mente, ya no estoy satisfecho con la vida que llevo. Y yo te puedo decir que hoy mismo Dios puede hacer un cambio por eso. Termino con este pasaje de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Qué hermosas palabras con las que esta mañana, o los estudios de encuentro ya en de tarde o en de noche, pero ahí donde estás, quiero dejarte este pensamiento en tu corazón. Haya pues en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El sentir que hubo en Cristo Jesús fue que en todo Él hizo la voluntad del Padre.
Nunca en la vida de Cristo encontramos que Él haya hecho algo por sí mismo. Todo lo que el Padre me mandó a hacer, eso hago. Y podemos ver que ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre. Nosotros un día vamos a estar sentados con el Señor, glorificándolo por la eternidad, si hoy tú decides renovar tu mente y darle a Jesucristo la oportunidad de habitar en tu corazón. Que Dios te bendiga. Para mí fue un privilegio en compartir de la palabra de Dios que transforma mentes y que renueva mentes y que hace todo nuevo y que hoy quiere comenzar contigo. Que Dios te bendiga y nos vemos el próximo mes, en el mes de julio, pero aprovecha el tiempo. Gracias por acompañarme en esta cápsula de reflexión. Espero que la palabra de Dios haya traído luz y esperanza a tu corazón el día de hoy. Recordemos que su voluntad para nuestras vidas es siempre buena, agradable y perfecta, incluso en medio de los desafíos que enfrentamos. Si esta reflexión te ha bendecido, te invito a compartirla con alguien que necesite ánimo o dirección en este momento. Juntos podemos seguir extendiendo el mensaje de su amor y su verdad. No olvides que el Señor siempre está contigo y su palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Hasta la próxima cápsula. Sigamos buscando su voluntad y viviendo para su gloria. Que Dios los bendiga.